Bien, vamos a realizar un problema de fuerzas electrostáticas referentes a la ley de Coulomb. La ley de Coulomb predice que cargas de un mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen. Entonces vamos a analizar el siguiente problema. En los vértices de un triángulo equilátero de 15 centímetros de lado se colocan 3 cargas. Todas en los vértices van a ser positivas de 1, 2 y 3 microcolumbios. Si se coloca una cuarta carga negativa de 1 microcolumbio en el centro del triángulo, la pregunta es cuál sería la fuerza resultante del sistema y cuál es la dirección. Para este caso vamos a asumir que el análisis de la fuerza va a ser en esa carga que está en el centro del triángulo y va a ser negativa. Como las cargas que están en los vértices son positivas, entonces aquí vamos a tener la carga de 1 microcolumbio positivo de 1. Aquí vamos a tener, podemos ubicar la de 2 y aquí vamos a ubicar la de 3. Por lo tanto aquí va a estar la de menos 1 microcolumbio. Si nosotros analizamos, primero tenemos que analizar es esta distancia que tiene que ver con cada una de las cargas. Entonces primero hay que hallar esa fuerza, esta distancia. Primero, pues para poder entender qué es lo que sucede, si analizamos esta carga negativa con esta positiva, pues va a haber una fuerza de atracción, y esta fuerza de atracción la podemos colocar en este sentido. Entonces va a ser nuestra fuerza F01. Si analizamos la carga con respecto a la carga 2, la carga sub 0 de 1 microcolumbio con respecto a la carga 2, entonces como esta es negativa y esta es positiva, va a haber una atracción y la podemos representar hacia allá. Lo mismo va a suceder entre esta carga sub 0 y esta carga 3, entonces va a haber una fuerza de atracción en este sentido. Entonces aquí ya podemos definir fuerza sub 0,3 y esta sería la fuerza sub 0,2. Entonces, ¿dónde van a estar nuestras fuerzas? Entonces, una sería esta, que sería la fuerza F01. En este punto, a partir de este punto tendríamos la fuerza F02 y acá en este punto vamos a tener la fuerza 0,3. Entonces la fuerza F01 pues no hay problema porque va a tener solamente componente en el eje Y vamos a analizar las otras fuerzas con respecto a los otros ejes. Entonces la fuerza F02 va a tener una componente hacia abajo que va a ser F02Y y va a tener esta componente acá F02 en X. Aquí vamos a tener en este triángulo vamos a tener la fuerza F03 en y aquí vamos a tener la fuerza F03 en X. Este ángulo, si ustedes observan, este ángulo tiene que ser, el ángulo de este triángulo tiene que ser 60 grados por ser un triángulo equilátero. Por lo tanto este ángulo debe ser 30 grados. Si este ángulo que está acá en este punto es de 30 grados, este ángulo tiene que ser de 30 grados por alterno e interno. Si este ángulo también debe ser de 30 grados. Entonces primero definamos qué es la fuerza. Entonces la fuerza electrostática va a ser igual a la constante, a una constante que es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre columbio, por la carga, por el producto de las cargas entre sí sobre la distancia al cuadrado entre ellas. Entonces primero hay que definir esta distancia. Entonces para eso voy a sacar este triángulo, vamos a dibujarlo de rojo. Este triángulo lo voy a sacar acá aparte. Entonces vamos a tener algo parecido a esto. Entonces ya sabemos que este ángulo vale 30 grados. El problema nos dice que el lado, este lado desde acá hasta acá tiene una distancia de 15 centímetros. Por lo tanto esta distancia de acá es la mitad.
sea 7,25 centímetros. 7,5 centímetros. Entonces no es 7,25 sino 7,5 centímetros. Entonces se trata de hallar esta distancia de R, que sería esta distancia. Entonces, como conocemos el cateto adyacente y la hipotenusa, entonces la función que involucra esto es el coseno. Entonces, coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es 7,5 sobre la hipotenusa, que es R. Si ustedes despejan esto de acá, entonces R les debe dar igual a 0,866 metros. O sea, les debe dar 8,66 centímetros, pero lo necesitamos en metros. Entonces esta distancia es la que vamos a utilizar para poder hallar las fuerzas que están interactuando. Entonces la primera fuerza que hay que hallar, podemos hallar la fuerza 0,1. La fuerza 0,1. Entonces podemos escribirla acá. La fuerza 0,1 va a ser igual a la constante, que la constante la podemos definir como 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre columbio cuadrado. Entonces 9 por 10 a la 9 por, entonces la fórmula dice por Q. Entonces en este caso sería, podemos llamarla la carga que está en el centro, que en este caso es un microcolumbio. Como está en microcolumbio, yo debo pasar eso a columbio simplemente multiplicando por 10 a la menos 6 por la otra carga, que sería la carga que está arriba, que sería de un microcolumbio igual. O sea, esta vale un microcolumbio, esta es un microcolumbio, sabemos que esta es negativa, esta es positiva. Entonces 1 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre la distancia al cuadrado. Entonces, como nos dice que es R, y R ya sabemos que es 0,866 elevado al cuadrado, si hacen la operación, esto les debe dar F1 la fuerza 0,1 les debe dar 1,2 newtons. Si hacemos igual para la fuerza 0,2, entonces la misma cosa, 9 por 10 a la 9 por, entonces como vamos a utilizar esta carga, entonces es lo mismo, que es 2 por 10 a la menos 6 para llevarla a columbios, por la carga que está acá, que ya sabemos que es de un microcolumbio, entonces se pasa a columbios, 10 a la menos 6. Todo esto sobre 0,866, que sabemos que las distancias en el triángulo pues son iguales desde acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Esta fuerza F2, F02, les debe dar 2,4 newtons. Y la fuerza 0,3 igual se hace 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la menos 6. Todo esto sobre 0,866 metros elevado al cuadrado. La fuerza F2, 3 le debe dar, y me dio 3,6 newton después de hacer los cálculos. Después, ¿qué se procede? Entonces hay que hallar cada una de estas componentes. Entonces la primera componente que podemos hallar es esta componente con respecto a este triángulo que tenemos acá. Vamos a hallar esa componente F03Y. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Entonces, como
está involucrando el cateto opuesto a este ángulo, entonces vamos a utilizar para eso la función seno de 30 grados, que nos dice que es el cateto opuesto, que es FO3 en Y sobre FO3, que sería la hipotenusa. Esta sería nuestra hipotenusa. Si ustedes despejan la ecuación, ya tienen la fuerza 0,3, que ya sabemos que es 3.6 newtons. Entonces el objetivo es calcular FO3 en Y. Esto les debe dar, a mí me dio 1,8 newtons. La otra es con el coseno de 30 podemos calcular la componente FO3 en X sobre FO3. Si despejan de ahí FO3 en X, esto les debe dar a ustedes 3,11 newtons. Lo mismo hacemos para seno de 30 grados. ¿Con qué objetivo? Para hallar esta componente, que sería el cateto opuesto al ángulo, que ya sabemos que es de 30 grados. Este ángulo es de 30 grados. Entonces simplemente es F02Y sobre F02. Despejando de ahí, como ya conocemos, F02, que es 2.4, entonces simplemente F02 en Y les debe dar, a mí me dio 1.2 newtons, 1,2 newtons. Y lo mismo hacemos para la otra función, que nos permite calcular la componente de esa fuerza 0,2 en el eje X. Entonces utilizamos el coseno de 30 grados es igual a F02 en X sobre la hipotenusa, que sería 0, la fuerza 0,2, que sería esta fuerza que estaría aquí indicada. Entonces la fuerza 0,2 en X es igual a despejando pues del valor, ya calculando coseno de 30 multiplicado por la fuerza 0,2, que la fuerza 0,2 ya sabemos que es 2.4, esto le debe dar 2 newtons. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 componentes, que son las que están involucradas en esta parte, en esta y en esta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con la fuerza 0,1? Como la fuerza 0,1 está en el eje vertical de la Y, pues en la sumatoria de fuerzas simplemente utilizamos el valor de 1.01, no tiene sino componentes en el eje Y. Eso ya lo vamos a ver en la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces vamos a hacer ahora ya la fuerza de sumatorias. Entonces vamos a hacer ya la sumatoria de fuerzas, que son las que nos van a permitir calcular la fuerza resultante. Voy a hacerlo en un nuevo espacio para poderlo mostrar. Entonces simplemente lo que se hace es sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces colocamos Fx. ¿Qué fuerzas van a haber en el eje X? Entonces vamos a la gráfica y van a ver esta fuerza, que es la fuerza F2 en X, es positiva. F02 en X, y la otra fuerza que existe es esta fuerza, que sería la fuerza 0,3 en X, pero es negativa. Observen que va hacia el lado negativo de las X. Entonces simplemente aquí se coloca menos F03 en X. Entonces simplemente hacemos la suma. Ya sabemos que la fuerza 0,2 en X es 2 newtons, menos la fuerza 0,3 en X, que es 3,11.
Por lo tanto, las fuerzas que hay en X, la sumatoria debe dar menos 1,11 newtons. Lo mismo hacemos sumatoria de fuerzas para el eje Y. Entonces observamos en la gráfica que fuerzas en Y, pues vamos a tener esta fuerza F1, esta fuerza F03 en Y y esta fuerza 0,2 en Y. Observe que estas dos pues van hacia el lado negativo de la Y, por lo tanto se van a asumir negativas. Entonces simplemente copiamos que las fuerzas en Y es igual a la fuerza F1, que ya sabemos pues por la gráfica, F01, que es esta, va hacia arriba, es positiva. Entonces simplemente la colocamos acá, F01. Las otras son negativas, que sería, sepamos que es en el eje Y, menos la fuerza 0,3 en el eje Y. De la fuerza Y simplemente la sumamos. La fuerza 0,1 sería de 1,2 newtons, menos la fuerza F0,2 en Y, que nos dio 1,2 newtons. Vamos a ver si aquí la habíamos calculado. La fuerza 0,2 Y, si es este valor. Entonces voy acá, y la fuerza 0,3 en Y nos había dado menos 1,8 newtons. 1,8 newtons. Entonces la fuerza Y debe ser igual a, estos pues se van a cancelar, por lo tanto esto es menos 1,8 newtons. Entonces aquí tenemos ya las fuerzas en el eje X que provocan esas cargas con respecto a la carga central. Entonces ahora ya simplemente entramos a calcular la fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante de dos fuerzas que son catetos la podemos resolver por Pitágoras. Entonces Pitágoras simplemente es fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas en Y al cuadrado. Cerramos la raíz. Entonces la fuerza resultante es igual a la raíz, abro paréntesis, de menos 1,11 elevado al cuadrado más menos 1,8 elevado al cuadrado. Si ustedes efectúan ese cálculo, la fuerza resultante les debe dar 2,11 newtons. 2,11 newtons, que es una de las preguntas del problema. Y la otra, que es el ángulo. Entonces el ángulo, ¿cómo se calcula? Es tangente a la menos 1 de Fy sobre Fx. Entonces el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de Fy, que es menos 1,8 sobre menos 1,11. Si efectúan este cálculo, este ángulo les debe dar 58 grados. Y con eso ya finalizamos el ejercicio.